Estás escuchando No Somos Unicornios. Hola, yo soy Raquel, o Hitsuji como me presento en internet. Yo soy Nana Pauline. Las mujeres y las disidencias en el fandom existimos. En este podcast hablamos de cosas frikis, libros, anime, cosplay, fanfiction y todos nuestros intereses. Básicamente, fangirleo al 1000%. Hola, bienvenidos a otro episodio de No Somos Unicornios. Este mes estamos celebrando el mes del orgullo LGBTQ+, y por lo tanto vamos a hablar de algo que tiene bastante relación con ello. Hoy vamos a hablar acerca de los ships y el shipping, que si saben, si están en algún fandom van a saber a qué nos referimos. Si no, no se preocupen, ahorita les vamos a explicar qué es esto de los ships. Sí, justo, pues estamos en el mes de junio, que es el mes del Pride, y queríamos hablar un poco de el shippeo, pero ya hemos hablado de shipping. Creo que tenemos un capítulo especial de Todos a Bordo, algo así se llama. Y ahora sin Sí novios. es cierto, sí es cierto, sí es cierto, ya ni me acordaba yo de ese episodio. Sí. Pero como tal, ahora quiero abordar el shipping como desde otra perspectiva, porque en ese nos centramos mucho como de por qué nos gustan los ships, en qué nos gustan. Sí, hay muchas cosas que actualizar de esa conversación. Y justo ahora queremos hablar como de específicamente, ¿no? ¿Por qué shippeamos? ¿Por qué hay shippers? Es como de, bueno, ya hablamos como del fenómeno en su mayoría en ese capítulo, vayan a oírlo, es mi publicidad. Pero ahora pues queremos abordar unas otras cosas. Dato curioso, es todo de lo que he hablado en las últimas como 48 horas, porque pues este capítulo se está grabando al mismo tiempo que es la CitrusCon y literalmente lo único que he hablado es de esto, entonces tengo muchas cosas. Sí, justo el abordaje que le queremos dar aquí es justo como en un enfoque desde la temática del shipping como algo queer. Estamos ahorita en la CitrusCon, que es una convención virtual de Boys Love, y está muy interesante porque pues, se ha hablado de muchas cosas alrededor de muchos temas, pero sobre todo justo de los ships. Entonces, yo también tengo muchas cosas que decir. Entonces, pues nada más por si no han ido a escuchar ese capítulo, que sí vayan y no saben muy bien, nada más una pequeña explicación rápida de qué es shippear. Básicamente, ship viene de la palabra relationship, que es este concepto de dos personajes a los cuales tú los ves como una pareja. Y este ship puede ser canon, es decir, que en la historia sí es una pareja que ocurre en la historia, o no en el canon, que pues es una pareja que simplemente te gustaría o te gusta que pensarlos de esa manera como pareja. Y pues ya, esa es como la explicación así como amplia, rápida de qué es un ship, básicamente. Sí, si quieren la larga, vayan a oír el capítulo en particular, en donde hablamos porque creo que mencionamos muchos chips que nos gustan y como que nos metemos muy al punto de qué es, cómo nació la historia, etcétera. Ahora, ajá. Entonces, Ajá, vayan a ese capítulo. sí. Yo no tengo nada más que agregar sobre qué es shippear, porque la verdad es que estuvo bastante conciso. Sí, era rápido nada más. El punto es hablar de todo lo demás. En general, la shipping culture. Así Sí. es. Yo la verdad confieso que tengo un ensayo en mi mente que no he escrito, que se llama algo así como No shipperás. Something like that. En la onda en el tono de los 10 mandamientos, ¿no? Porque creo que hay como mucha resistencia hay como mucha resistencia a este fenómeno que es muy curioso y muy rara. Entonces como que lo tengo así y un poco hablaba de diversas en mi mente, porque todavía no lo he escrito. Ya lo escribiré, seguro me inspira este podcast. Hablaba justamente de todas las vertientes que toma como el shipping. Y que es algo, o sea, no es necesariamente queer todo el tiempo, porque a veces cuando uno está en Archive of Our Own, que es la única web de fanfics, hay muchas, la única web de fanfics en donde el BL tiene más fanfics que los ships hetero, de repente a uno se le olvida que no es como que algo necesariamente queer siempre,
pero que hay muchas vertientes que lo hacen un fenómeno muy, 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 muy grande dentro del fandom queer. Em, Dentro del fandom queer, desde desear que parejas que obviamente nunca se van a hacer canon canónicamente lo sean, interpretar subtexto de cierta manera. Bien se sabe que hay muchos detractores de repente de las lecturas gays de la Ilíada, que yo no entiendo por qué, porque hace miles de años, cuando se empezó a transmitir la Ilíada, una de las grandes peleas seguía siendo cómo se acostaban Aquiles y Patroclo, y hay como medio pruebas de eso. Pero pues eso son cosas que no sé. Es como de wow, el shipping lleva mucho tiempo. La gente lleva jugando a que sus personajes se besen mucho tiempo. Entonces, pues es un fenómeno muy, 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 muy grande y hay muchas cosas que se discuten en torno a él. Quizá está bueno empezar con la idea de que de repente en el fenómeno del shipping, si no tienes representación, o incluso si la tienes, pero quieres más, porque luego dicen, ay, es que ¿por qué hay ships BL en media que no es específicamente BL? Si ya hay como mucho BL, y en realidad es que eso de mucho BL es que se publicaron 5 contra los 100 shonens que claramente no son BL del año, entonces la gente sale así como de, ay, es que ya hay mucho, pero bueno, sí, como que empezar por una parte que es como de, si no hay representación, me voy a crear mi propia representación y me vale. O no necesariamente crearte tu propia representación personal, pero sí abordar temas que te interesan a través de esto. Entonces, un poco por ahí me interesa empezar, no sé. Sí, sí, sí. Justo yo también pensaba empezar por ahí con la cuestión de la representación, porque como bien dices, o sea, el shippeo no es algo exclusivo queer, porque existen pues ships de todo tipo, pero creo que el fenómeno shipper en sí sí es un fenómeno que nace desde la falta de la representación, porque yo pienso que sí, o sea, por supuesto siempre hay como pues ciertos tipos, para dejar ordenar mi mente. No, sí, ya ordené mi mente. De la falta de representación, porque pues de eso también ya hemos hablado mucho, ¿no? De cómo se representan a la comunidad LGBT. Bueno, creo que no hemos hablado tanto ahora que lo pienso. O sea, hemos hablado mucho, pero quizás no en el podcast tanto, pero de cómo se representa a la gente, bueno, sí, a la comunidad LGBTQ más en los medios. Y una de estas cosas es que, pues, por muchos años ni siquiera se representaba o se representaba como villanos o como personajes trágicos que tenían un horrible fin, que de alguna manera era como un castigo, ¿no? Entonces creo que, pues, aunque actualmente sí ya va habiendo mayor representación, el fenómeno en sí nació a partir de eso. Y además, independientemente de que haya representación o no, creo que hay como muchas cosas que nos gusta a las personas que shippeamos de pensar a los personajes como parejas, ya sea porque hay una cierta tensión entre estos personajes o porque se ven lindos juntos o porque nos proyectamos en ellos y que creo que también es como un tema bastante amplio esta cuestión y pues también vivimos vicariamente estos ships, no sé cómo explicarlo. Sí, de repente como que uno decide vivir vicariamente a través, es como de yo digo que toda mi vida está escrita a través de 5 capas de ficción, porque no quiero hacerlo de otra manera. Y de repente sí hay como que toda esta idea de, ay, es que los escritores tienen diarios y yo, no, 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 no. Antes de tener un diario yo me tiro del 5.º piso. Yo necesito esconderlo todo bajo 5 capas de ficción, en donde de preferencia no haya nadie que se parezca a mí. Entonces, sí, eso que decías de que de repente se vive vicariamente a través del shipping, aunque no parezca, es muy real. En términos de representación, aquí no estoy hablando del argumento que de repente se esgrime cuando se habla de que es que todas las mujeres que escriben BL son hetero. Mentira y cochina, además, pero de repente hay un argumento que se esgrime de es que, claro, como la ficción
la ficción hetero convencional y mainstream es tan de repente tóxica, abusiva y machista, cuando te entras al BL y de repente la mujer no está en la ecuación, entonces no hay posibilidad de que ese tipo de discurso específico le afecte a una mujer ficticia en este caso, eh, pues como que de repente vives vicariamente a través de eso, pero no estoy hablando de eso, eso es como uno de los argumentos más básicos y que sí es muy válido, pero no es lo que estoy tanto tocando, ¿no? Sino que estás buscando cierta representación y aceptación a través la ficción, de la ficción, no más, no, ajá. Justamente, y recuerdo porque tengo un fic ahí donde hay un personaje culerísimo, es un papá culerísimo, y casa a su hijo con alguien más que resulta ser un rey enemigo, etcétera, y son los dos hombres. Y recuerdo que hay un personaje que tenía un comentario que me daba mucha risa, que decía de, ay, me gusta mucho que se puedan casar siendo dos hombres. em, Aunque que se puedan casar siendo dos hombres, aunque su papá sea un culero y, y deteste todo, que sea eso lo que no objeta, ¿no? Porque significa que no hay homofobia. Y fue una decisión muy, muy específica que hice cuando escribí eso. Que ahora que estoy escribiendo otro fic es una decisión que estoy haciendo al contrario, porque me interesa hacer otros temas, tocar otros temas, pero fue como que una decisión que hice muy, muy consciente y creo que ya he hablado de ella en el podcast, que de repente esa búsqueda de representación también pasa por él. Quiero ese mundo donde si todo está igual de fucked up, al menos que no haya este problema llamado homofobia, ¿no? Y además no hablamos, y además no es solo de todo este tema de la representación, no va solo por la onda em, de la orientación sexual, sino de repente también por la identidad y la exploración de género. Hay todo un estudio enorme de el pipeline Fuyoshi to Trans Man que existe y creo que se han hecho unas cuantas pequeñas investigaciones aisladas sobre ello. Que ahora en la CitrusCon vi un panel sobre eso, dato curioso. Pero sé que hay como ensayos y todos estudios sobre esto dentro de la identidad queer y la búsqueda de identidad queer que me resulta muy interesante. Y ya me fui por la tangente, eso. Pues sí, y no, en realidad. Algo que me gusta de lo que hacemos nosotras, no solo en este podcast, sino en muchos momentos, como hacemos como, como analizar las historias y analizar como a los personajes. Y creo que es algo que viene mucho con el fandom, o sea, el meta es algo maravilloso y como dentro de una historia podemos encontrar como diferentes elementos que pueden alimentar pues montones y montones de ensayos y de ideas y de cosas que van a ocurrir. Y así pasa con el shipping, siento. O sea, el shippear como que muchas veces estos elementos nos provocan ideas o como resuenan en nosotros o en cosas que nosotros específicamente nos gustan, pero también siento que algo que viene mucho de la mano con el hecho de que exista el shipping y que además no solo existe el shipping, sino que además es muy común que se shippeen a ciertos personajes, porque digo, existen los ships raros, personas que shippeamos, me incluyo en ese grupo, personajes que a veces ni siquiera han interactuado, por ejemplo, pero existe una cosa como bien, bien importante que siento que hay que hablar de ella cuando se está hablando de esto, es la codificación que se le da a los personajes y a las interacciones con los personajes, más bien entre los personajes. Es que estoy tratando de acordarme ahorita cuál, qué historia, qué historia era. Déjame ver si me acuerdo, porque me acuerdo mucho que alguien estaba hablando de cómo todos los elementos que estaban ocurriendo. Ah, ya me acordé, eran Elphaba y Glinda de Wicked, y de cómo toda la narrativa de su historia y del desarrollo de estos dos personajes en la historia
en el teatro musical estaba lleno de pautas que dentro del mismo teatro musical se les daba a los personajes en una historia romántica, en un romance de los personajes y como pues al final, o sea, si tú lo ves y no lo ves como con los shippers, pues Elphaba y Glinda pues, en la historia de Wicked no son una pareja y de hecho ambas aparentemente son hetero, pero toda la codificación que se les da a estos personajes y de nuevo sus interacciones e incluso dentro de la narrativa está marcada por pues una narrativa que si fueran personajes digamos un hombre y una mujer pues sería muy evidente el hecho de que es una codificación romántica y de relación. Entonces creo que eso pasa con muchos de los ships, como digo, no necesariamente porque pues existen ships raros o a veces existen que, que salen como por otro lado, no necesariamente por la codificación, sino otras cosas, pero creo que es algo que está como muy implícito y que además a veces, lamentablemente, es utilizado por las personas que crean este tipo de historias para hacer queerbaiting. Y es una cosa bien compleja ahí porque muchas veces no es que quieran hacer queerbaiting y a veces se les acusa de hacer queerbaiting. La verdad es que la idea del queerbaiting es muy interesante. Unas porque a veces era la única manera en la que ibas a meter contenido queer en tu cosa. Cuando lo que estás haciendo depende del dinero de productores millonarios que no quieren ver cosas queer, de repente como hacer esta codificación en ciertos personajes era la única manera en la que ibas a lograr algo. Ajá, por eso digo Eh, que es como complejo, porque a veces se acusa de queerbaiting cuando en realidad no era queerbaiting, sino solo codificación queer y que no pudieron llegar a nada por culpa ajá, de porque los... Ajá. todavía hay mucho dinero involucrado. O sea, hace poco en Blue Sky estaban hablando de cómo las editoriales, hoy en el año 2025 de nuestro Señor, se te acercaban y te decían, muy bonito tu libro queer, pero puede ser solo una pareja, o sea, solo pueden ser los protagonistas, porque tienes personajes queers de fondo. O es que no es realista que todos sean queers. Y yo, perdón, ¿ustedes tienen amigos heterosexuales? O sea, lo digo de broma, lo digo de broma, pero si tú me pones a contar a mis amigos hetero, pues lleno quizá una mano y ahí se acabó. Y es porque como que de repente en este mundo más hacia afuera y más heterosexual, no entienden que tendemos a juntarnos en comunidades y que es muy perfectamente realista que en tu libro todo tu grupo de amigos sea queer. Y hace muchos años, y digo muchos años, pero tampoco son tantos. O sea, por ahí del 2008-2009 en los círculos de fanfic decía, es que yo sí puedo leer slash en ese tiempo, estaba muy de moda, se usaba mucho ese término. Ha caído mucho en desuso, no, al contrario que ya hoy me resulta muy, muy curioso. Pero, ajá, es que sí puedo leer slash, pero es que si todos son gays no tiene sentido, o sea, eso no es realista. Y ahora que y yo tenía como 15 años, 13 años en ese entonces, pues pues di tú que les compré, que llegué a comprarles como el marco de argumentación, ¿no? Porque a esas edades uno no sabía qué pedo. Em, y ahora que pienso en ese argumento, me río mucho. Porque porque veo como a mis propios círculos y digo, no, simplemente se estaba replicando lo mismo, que tiende a, lo mismo que pasa como en la vida, tiende como a replicarse mucho, ¿no? Me fui un poco del tema, pero juro que iba a algún lado. Y ese lado al que iba hablando de queerbaiting y de la codificación y de todo esto. Y de la codificación. La verdad es que el término queerbait se me hace un término muy manoseado, muy mal. Sí podemos hablar de queerbait cuando hablamos de series de hoy en día, pero de repente no puedes hablar de queerbait cuando estás viendo algo de los setentas porque es como de no, 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 o sea, ese es el texto. Y el texto te está diciendo decir algo, esto es lo que pude hacer y esto es lo que me dejaron hacer, por ejemplo, de repente, o esto es lo que me quisieron publicar. Em, pero también el término queerbait de repente se ha metido en la cultura popular
en la cultura popular, con los escritores, con los actores, con los cantantes, músicos, popstars. O sea, si yo he leído 10 think pieces de por qué Harry Styles hace queerbaiting, han sido muy pocas. Hay como 1000 think pieces sobre eso. Y yo pienso muchas cosas, porque la gente dice, ay, es que es el rey de no querer tener una etiqueta. Y yo, like, he's allowed. La idea no es que todos tengamos una etiqueta. Y entiendo por qué, si, por qué la gente quisiera que no fuera así. Pero creo que estoy pensando un poco en un mundo donde donde no haya un default, ¿no? Como que la gente no piense automáticamente en un default. ¿Qué es lo que pasa muchas veces, ¿no? Con todo este asunto que creo que ya hemos tocado de cuando Becky Chambers salió del... No, no, no Becky Chambers. Wait, se me olvidó su nombre. ¿Cómo se llama? Eh, la de Homo sapiens leyenda, Becky Albertalli. Becky Albertalli. También es Becky, gracias, no estaba yo tan mal. Sí. Cuando Becky Albertalli salió del closet y dijo, yo no quería salir del closet de esta manera, cuando el actor de Heartstopper, yo tengo una pelea muy grande con el fandom de Heartstopper todo el tiempo, a todas horas, en todo momento y en todo lugar. Pero cuando el actor de Heartstopper también salió del closet, etcétera, etcétera. Entonces es como, ¿por qué estamos usando el término queerbaiting para esto? También que el shipping, ah, también que ahí hay mucho shipping involucrado. em, y no digo que esté mal moralmente, solo digo que es que cuando hay personas muy reales que se pueden ver afectadas, así sean o no famosas, creo que hay que tener cuidado en qué outlet uno usa para hacer todo esto, shippear. Pero sí de repente hay como que toda esta idea de que la gente de carne y hueso te debe explicaciones sobre su identidad. Y es como de, no, no. Like, me gusta imaginarme un mundo donde quite literally no lo necesites. Y, y justo venía como de agarrar el término queerbaiting porque se usa mucho hoy en personas que existen de carne y hueso y es como de, no, mi existencia like, no puede hacer queerbait. Es Sí, muy imposible. ajá, justo es como un tema como bien complejo, siento, esto de pensar que una persona esté usando el queerbaiting o no y como de obligar a la gente que se defina con etiquetas y que aclare. Y luego siento que también pasan cosas como, por ejemplo, hace poquito pasó mucho que yo no ubicaba a esta actriz, pero al parecer pues es muy famosa. Esta Yo-Yo... Ay, se me olvidó su nombre. Yo soy igual. No, no, Yo-Yo Siwa. Yo ¿No? primero pensé que hablaban de Yo-Yo Siwa, pero no, no, otra Yo-Yo salió en The World, pero yo no vi el World. Pero bueno, Ah, sí, ya sé quién y se me olvidó su... ajá, bueno, esta Sí. mujer recientemente está saliendo con un hombre. Y entonces hubo muchísimas personas muy enojadas porque estaban acusándola de haber utilizado la etiqueta de lesbiana como una etiqueta para vender, que toda digamos, como toda su carrera la había hecho de ser supuestamente lesbiana y que no sé qué, y que entonces ahora no las había traicionado, y lo digo, estoy hablando de las personas que estaban hablando de eso, y es como, una, la bisexualidad existe, dos, porque estamos como politizando, o no sé, o sea, como diciendo como de no. Creo que también pasó con Yo-Yo Siwa. Y creo que también, o sea, y con Billie Eilish también la estaban así como atacando, estaba saliendo así, ay, es que no es queer. Y es como, aparte de que la bifobia y tal, ¿no? Pero siento que es algo muy común mencionar justo a Harry Styles. O en el caso específicamente también como de el shippeo en sí de personas, por ejemplo, pasa mucho con las boy bands en general, pero por ejemplo con el fandom del K-pop, las bandas, eh, pues sí hay como pues mucho shippeo de personas reales, ¿no? Y muchas veces se les como que se desdibujan estos límites en los que la gente como que de pronto quiere imponer sus ships
en estas personas que además no sabemos, pues nada realmente, ¿no? De ellos, o sea, sabemos sus imágenes públicas y que además que luego viene con muchos problemas cuando empiezan a haber personas que se interponen en sus ships, tienen otra pareja. No, o sea, yo no digo que tengan nada de mal a reales. El problema es cuando justamente se desdibujan estos límites. O también, por ejemplo, pasa mucho en el boylandés que, pues, o sea, en toda la publicidad y en toda la cuestión mediática que hacen para promover estas series, pues los actores hacen mucho, pues, entrevistas y viajan mucho y entonces es muy común que pase, o sea, a mí me ha pasado que estos actores cuyos personajes son pareja en las historias, que entonces la gente diga, ah, we're baiting, porque como quieren vender el producto, y quizás sí haya un poco de eso, pero no necesariamente. Entonces sí es todo un tema en cuanto al shipeo de personas reales. Sí, creo que hay que tener cuidado en dónde, cómo y por qué. Así de no hacerlo en outlets tan mainstream de repente, no hacerlo tan obvio, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre Eh, todo, que, no que digo, imponerlos a las personas, sí, perdón, no querer imponérselos. a las personas, sí, like that, eso ya cuentas harassment, ¿no? Como de cuando te les pones enfrente prácticamente, de manera muy real o muy metafóricamente, pero pero sí, o sea, hay una actriz de Once Upon a Time que quite literally nunca aparece con gran parte del resto del cast porque le caga el ship de sus personajes. Y eso es muy chistoso, ¿no? Entonces, en algún punto llegó a ponerse muy, muy incómodo. Pero, ese ya era como mi último comentario en ese tema de que eh, pues sí, luego hay como que tener cuidado. Cuando hay personas involucradas hay que tener como cuidado en el momento, lugar donde lo haces. Cuando son personajes, a mí no me importan, pero bueno. Hay otra Sí, cosa pero que quiero tocar, pero quiero ver si quieres decir algo más antes de cambiarme de tema. Bueno, no, yo también ya iba a cambiar de tema, así que dale. pues cámbiale. Ah, no, pues es que ahorita que justo mencionaste a los personajes ficticios, es muy chistoso porque uno pensaría que en cuanto a personajes ficticios, pues no hay ningún problema, ¿no? No hay bronca, porque pues al final son personajes ficticios y pues cada quien shippea lo que shippea, pero no, sí hay bronca. Y así como muchas veces hay personas que salen como de, ay, es que esta persona no puede actuar como un personaje gay, porque no es gay, y que luego lo obligan a, que no es bisexual, entonces lo obligan a salir del closet, como que le pasó a Kit Connor. Hay personas que es como, no, es que tú no puedes shippear a estos personajes porque a mí no me gusta que shippees a esos personajes, porque este personaje eh, tiene novia, cosas La así, y pelea más entonces, vieja del Baku-Deku. Siempre Deku is straight, pero nunca Bakugo is straight. ah, eso sí, Creo que hasta los Shonen Bros sabían que no hay explicación heterosexual a Bakugo. Sí, sí, pero sigue. justo, entonces están pues las ship wars, que son las guerras de ship, que también es todo un tema dentro de la comunidad, y, bueno, dentro de toda esta cultura del shipping. La verdad es que creo que ya hablamos de las Ship Wars en el podcast de Shippeo, el otro podcast de Shippeo que tenemos, vayan a oírlo también. Y un poco de lo que a mí me interesaba hablar tiene que ver con algo muy tangencial a las Ship Wars, que de repente es, no shippes esto porque a mí no me gusta que se shippen gays. Em, Me incomoda, no sé qué, y es como de, skill issue, es tu problema. Como que es igual mi problema. Si yo veo una ship que no me gusta, es igual mi problema. Hay de todo en esta viña del señor. Y los personajes
ficticios no se van a ofender, no les va a preocupar, no existen, no hay pedo. Al final son solo herramientas narrativas para contar historias. Y a veces las historias que contamos dentro del fandom se salen un poco de las historias que planeaba su creador para ellos, pero quite literally sigue sin importar, ¿no? Y ahorita que mencioné lo de siempre es Deku is straight, pero nunca Bakugo is straight, jamás me han esgrimido ese argumento en una shipware, lo cual me da mucha risa, incluso viniendo del Shonen Bros, porque no hay explicación heterosexual a Bakugo en esta Para mí sí me vida. ha tocado ver, ¿eh? O sea, a mí sí me ha tocado ver, sobre todo de estos vatos que se identifican mucho con Bakugo porque es agresivo y rudo. Y sí me ha tocado ver que digan como de, pero Eh, Bakugo no es gay porque golpea a gente. Y es como, ¿eso que tiene que ver? Es, eso que tiene que ver con la Navidad de la homosexualidad de Bakugo, o sea, sí existen, me ha tocado verlos mucho menos, pero nunca es un argumento que me hayan esgrimido a mí, entonces es como que muy curioso. Pero a lo que iba es que nunca hay tantos defensores de la amistad masculina, yo estoy harta y tengo amigos que han caído en eso y que cuando se les dijo, dijeron, ah, pero ahorita voy. Tengo, nunca hay tantos defensores de la sagrada amistad masculina como cuando eres Fuyoshi y tienes ganas de shippear a dos tipos. Jamás, o sea, nunca se les ocurre salir a defender a que sean muy amigos, a que los hombres tengan amigos, a que haya masculinidades sanas, que cuando eres Fuyoshi y quieres shippear gente. Ay, es que niegan la amistad. Yo, me da igual, o sea, mi discurso no es el discurso mainstream, vete y peleate con otros. Mi discurso no es el discurso mainstream, que se vayan y se peleen con otros, pero de verdad nunca hay tantos dispuestos a pelear por la amistad masculina entre hombres que cuando una es Fuyoshi o uno es Fuyoshi y tiene ganas de shippear a dos tipos. Y tengo amigos que cayeron en eso y cuando se les dijo de, bueno, ¿y qué me peleas a mí? Yo no soy el discurso mainstream, yo no soy el problema. Yo quite literally soy una minoría más minoría. Allá afuera nadie está challenging lo que sea que estás tú diciendo. Allá afuera están o no estarán de acuerdo contigo, pero nadie es challenging it. Tú tienes la visión más mainstream de esta cosa. Like, lo que yo estoy haciendo es un pedacito. Muy chiquito dentro de la cultura. La gente allá afuera no sabe lo que es AO3 o si lo saben, la mitad de la gente que tangencialmente lo sabe no sabe usarlo. Entonces es como de, no es el discurso mainstream, pero de verdad es algo que me pasa y es como que de repente muy tangencial a las ship wars porque pasa en el mismo contexto. Te estás peleando con la ship vecina porque llegaron y te dijeron que tu ship está fea y es tóxica, pero también por otro lado, en ese mismo momento te llegó un tipo a decirte es que ya no pueden ser amigos dos hombres porque quieren que se besen y te llegó otro tipo a defender que son heterosexuales. Toda la pelea es muy tangencial a sí misma. Y todo el mundo, y todos acaban como en lo mismo, ¿no? Atacando el shipping. sí, 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 esto también está muy bien que lo hayas mencionado, porque sí pasa mucho que el hate que más recibe, o sea, los ships que más hate reciben siempre son los ships que no, o sea, los ships queers, los ships gays, sobre todo los ships, fíjate que los ships sáficos, además de que son como medio olvidados por el mundo, pues tampoco, no reciben ese nivel de hate para nada. Mucha gente que critica el que shippees a personajes, pero no porque los shippees, sino porque cómo los vas a hacer gays, ¿no? O sea, y además también es bien chistoso cuando se habla del shippeo, porque siempre son los ships gays los que son problemáticos para la gente. O sea, Bueno, cuando hablamos de los ships sáficos, hay toda una pelea ahí o sea, los ships sáficos no pueden ser menos que básicamente la pureza encarnada o ya son problemáticos. O sea, a mí me acuerdo una vez que intentaron convencerme for some fucked up reason que Korrasami era problemático y yo, ¿de qué me hablas?
no sobrevivirías un día fuera con este discurso en el fandom. ¿De qué me hablas? Ajá, fue como un capítulo un poco express, igual sí podríamos ahondar en varios de las cosas que mencionamos. Si les interesa, nos pueden decir y podemos hacer un capítulo de Sí, cualquiera o de sea, estas cosas. nuestra lista de temas sigue muy larga, pero pues luego no agregamos tantos como grabamos. Entonces, si a algún tema particular les interesa, si está muy niche, ustedes sugiéranlo. La verdad es que podemos tocarlo. Si es que sabemos de qué hablamos, ¿verdad? No tenemos no, no, no tenemos esa costumbre de ser women in men's fields hablando de lo que no se sabe. Entonces, pues eso es todo, excepto que ahora sí tenemos preguntas. ¡Yay! Yeah. A De hecho, ver, tenemos saca un la montón, pregunta. pero como luego no tenemos preguntas, lo que voy a hacer es que voy a escoger solo una de las que nos dejaron, que por cierto, muchas gracias, que ahora sí nos dejaron preguntas, soy muy feliz. Pero las vamos a ir distribuyendo, así como a través de los diferentes capítulos. La pregunta es una preguntita que nos dejó Bel, que siempre nos deja preguntas, te queremos mucho, que es, ¿qué manga querrían ver publicado en físico y en español? Yo la verdad es que tengo varios. Yo quiero una reedición de Tsubasa que no esté fea en español. Perdón, pero los de Kamite a mi parecer están muy caros. Están muy caros y la calidad no es acorde al precio. Em, pero algo que no esté licenciado, espérame, déjame pensar. Quisiera en físico y en español, muy específicamente, el manga de Chenyao, el del tipo pájaro. El de Ay, sí, estoy de acuerdo, yo también quiero ese, por favor. amaría ese manga publicado, que no lo haga, que no sea norma, por favor, porque sus, sus, sus estupideces con la distribución nos tienen in quite a predicament. Pero bueno, es la única que es estúpida acerca de distribuir. Em, sí, si ustedes compran una licencia regional, no pueden distribuir como se les dé la gana. Pero y además es una editorial que no me gusta particularmente. He visto unos cuantos de esos mangas. Pero la verdad es que sí me encantaría tener Chenyao en español. Siento que eso es algo que solo va a pasar en España, porque aunque Panini publica cosas y publica Vélez de repente, solo tenemos Panini. Aunque Panini México tiene variedad, más variedad que el Panini España, pero de repente tener solo Panini que llegue Distrito Manga un poco más caro y así es un problema, pero me O encantaría sea, Chenyao. también está Manga Line, pero la neta es que, por ejemplo, yo de Manga Line me hace bien difícil conseguir sus mangas porque ¿dónde los distribuyen? O genuinamente, o sea, es pregunta en serio, porque he intentado Nunca los comprarlos he en... visto. Nunca los Sí, he visto. sí sé que se pueden comprar en línea. Nunca los he visto, y no tienen tanta buena licencia que siento que es también porque están empezando. En ese punto estoy dispuesta a darles como el beneficio de la duda. Pero siento que cuando solo tienes eso y lo que Distrito Manga tiene a bien traer, que ni siquiera es mexicana, nos hacen falta editoriales mexicanas de manga. Mi sueño es tener una editorial de manga que pierda 50,000 pesos al mes o más, pero no soy lo suficientemente rica como para tener eso. Sí, estoy de acuerdo. Yo también quisiera eso y seguro te apoyaría. Sería muy hermoso poder traer muchos Yo mangas. sueño con eso, que no dependamos de comprarle a Arechi o a Milky. Son muy buenas editoriales, pero ¿por qué dependemos de, además, una distribución triangulada? Porque ellas no nos pueden distribuir, a Latinoamérica nos distribuyen distribuidoras que les Ajá. compran y luego nos distribuyen de manera muy limitada, porque dependemos de ello. Sí, que Pero aparte no. no he investigado bien qué onda con eso, no me he dado tiempo, pero por ahí incluso vi que aparentemente ya no siquiera van a dejar, va a estar más complicado que las distribuidoras puedan traerlo. También, por ejemplo, mangas que son de Planeta, justo Pues los en de realidad Norma y todo eso. no creo que haya problema en el sentido de que si tú eres una distribuidora que lo compra con dirección española, lo puedes mandar a la Antártica y es tu derecho as a consumer.
Lo que no puede hacer es que la editorial directamente no lo puede distribuir. Es como Buscalibre puede hacer lo que hace, porque Buscalibre vende muchas regionales, porque lo compra España y la compra se hizo en España y lo que hagas después de comprar un producto es un feature del capitalismo, es tu derecho de consumer. Si pagas los duties, es como, es un feature del capitalismo. A los japoneses no les gusta, a las editoriales japonesas no les gusta, pero es lo que hay. Ujú. Sí, pero bueno. Pero Norma Entonces, no hace eso. no. Entonces, sí, yo estoy de acuerdo con Cheneao, pero yo también quiero decir, o sea, en español sí existe en físico, lo han licenciado en físico, pero ¿cómo han sido? Espera, ahora que lo pienso, creo que sí lo iban a también. Pink Heart Jam de Shike, creo que ahorita que me acuerdo, pero en España. No, pero unos mangas que me encantaría tener en físico son los de Fujitobi, que es hace BL de fantasía super cute, super fluff. Me gustan mucho sus historias, yo las he leído en línea. De hecho, creo que ni siquiera están en físico, ni siquiera en inglés. O sea, están licenciados por Descansa en Paz, Futequilla, ahora manga. Que me gustan mucho sus historias de Fujitobi. Esa es la respuesta. Y creo que ya es todo. Porque aparte ya nos tenemos que ir. Sí, justo. Nos vemos en el siguiente capítulo, que no tengo ni la más remota idea de qué tema va a ser, pero lo decidiremos pronto. Y se enterarán ustedes en julio. Sí, muchas gracias por escucharnos y feliz Pride. ¡Feliz Pride! Gracias por escucharnos, Somos Unicornios. A nosotras nos encuentras en nuestras redes sociales. @neapauline y @hitsugi. También pueden seguir al podcast en Twitter como @notunicornspod y en Blue Sky como nosomosunicornios.bluesky.social. Donde pueden comentarnos sobre el podcast, sugerir temas o enviarnos sus preguntas. Hasta la próxima.